¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y poder compartir el trabajo que he venido realizando en los últimos años con distintos grupos mineros, grupos industriales, para abordar tanto la transición energética, los planes de descarbonización y el desarrollo del hidrógeno, ¿no? Hoy día específicamente vamos a ver el vínculo entre la minería y el hidrógeno y cómo la movilidad, la energía y las materias primas pueden jugar un rol importante dentro de esta industria. Por favor, la primera lámina. Parto con un hecho, ¿no? Esto es un fact. El International Council of Mining and Metals, que es el consejo que agrupa a las 28 mineras más importantes del mundo, a los grupos mineros, ya estableció como compromiso, como industria privada, estableció el compromiso de 0 emisiones netas al 2050 y obviamente las metas intermedias para poder llegar a ese objetivo final. Con eso nos da un marco de que hay un compromiso que el sector minero va a empujar y va a perseguir durante los próximos años. En la siguiente lámina vamos a ver cómo en la experiencia que he recogido trabajando con grupos mineros en Chile, en Perú, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Canadá, abordamos los planes de descarbonización, cómo hacemos realidad esa meta, y obviamente es desafiante, requiere mucho trabajo y romper con el status quo. Me quedo con la última frase de la exposición de pensar fuera de la caja. Y en ese sentido hay varios puntos que ya hemos conversado en la sesión de hoy, ¿no? Primer punto, y que debería ser bastante obvio, pero la productividad y eficiencia energética. Esto, en general, para un grupo minero, para una operación minera, va a representar entre el 3 al 5% de reducción de puntos porcentuales en un plan de descarbonización. Luego tenemos el suministro renovable. Hoy día estamos dentro de la cumbre energética y hemos visto bastante de la discusión del desarrollo de tanto solar, eólico, y que, como bien mencionaban, la bendición que tenemos en Perú de tener una matriz con un fuerte componente hidroeléctrico que nos permite poder acceder a estos contratos de largo plazo energéticos. Esto es para abordar el alcance 2, que son las emisiones indirectas dentro de una compañía. Sin embargo, en el suministro renovable también se abre la oportunidad de generar dentro del sitio. Es decir, que una operación minera o una operación industrial podría evaluar su potencial renovable y pasar a producir de manera independiente y abastecerse, y si hubiera excedente, poder entregar esta energía renovable a la red. Como tercera palanca de descarbonización tenemos la electrificación, y ahí voy a hacer una diferenciación entre la electrificación y el reemplazo de combustibles, que están asociados dentro de un mismo componente, ¿no? Dentro de la electrificación, como bien dice el nombre, pasar procesos que hoy día están en base a combustibles fósiles y que generan cierta emisión a un proceso 100% electrificado, y de esa manera reducir las emisiones. En esa misma línea de la electrificación y que está relacionado, está el reemplazo de combustibles fósiles, pero desde la mirada de la movilidad, los combustibles verdes, los combustibles sintéticos, y ahí entramos a uno de los puntos que abordaremos el día de hoy, que es el hidrógeno. Entonces, un poco para hacer un recap, vemos que el suministro renovable nos va a habilitar la electrificación de procesos, es decir, yo contar con electrones verdes producidos dentro de una matriz descarbonizada me permite abordar la electrificación, me permite abordar una movilidad verde y eventualmente me permitiría generar hidrógeno verde como un reemplazo de combustibles fósiles, que vamos a entrar más en detalle. Y por último, y una vez abordadas estas cuatro palancas de descarbonización, tenemos la compensación, que debería ser el último paso dentro de este plan de reducción de emisiones, que el primero, que las siglas de CCU y CCS, es la captura de carbono y la utilización, y ahí nos abre una derivada, por ejemplo, de la generación de combustibles verdes a través de la utilización del carbono y generar una economía circular, y el almacenamiento, que ya tiene el almacenamiento del carbono, que ya tiene desafíos mucho mayores para su gestión. Y como último punto está el tema de bonos de carbono, ¿no? Los bonos de carbono, que nos va a permitir compensar aquello que la tecnología, los LOMs, los Life of Mines, los Life of Assets, no nos permitan dentro de un lapso de tiempo poder abordar y poder compensar de esta manera el remanente de las emisiones que nos queden. Con esto vemos que a la mano derecha, a su mano izquierda, bueno, a su mano derecha ven que también tenemos desafíos y oportunidades, ¿no? Hoy día estamos dentro de Perumín, y en el sector minero vemos mayores desafíos para
obtener los recursos naturales, ¿no? Las distancias de acarreo y otros desafíos, escasez hídrica, que hacen mucho más compleja la operación. Y si a esa capa operacional sumamos el cambio climático y los desafíos que está trayendo y que va a continuar trayendo en las cadenas de suministro y en la forma como operamos, y va a requerir nuevamente, pensar fuera de la caja y poder cambiar los procesos, se une también las oportunidades que hoy día la tecnología y los mercados nos ofrecen, ¿no? Hoy día vamos a hablar del hidrógeno y cómo los costos de producción, los costos de la tecnología asociada, ya lo vimos en renovables, en eólica y fotovoltaica, las proyecciones a futuro de la reducción de sus costos, y de esta manera se conjuga también con la baja de los costos de producción de hidrógeno. Y por último, nos permite habilitar la generación de energías renovables a gran escala, que lo vamos a ver a continuación. Por favor, la siguiente lámina. Recordemos que habíamos hablado que las energías renovables van a habilitar la electrificación y la generación de hidrógeno. Vamos a ver un ejemplo de dos empresas privadas que tienen un objetivo común de reducción de emisiones, a la misma vez de tener una fuente energética baja en emisiones pero competitiva y que dé la resiliencia que ya hemos visto que es un tema importante. Este es el caso de Punta Lomitas, que proveerá de energía a Quellaveco. Por favor, le podría poner clic. El contrato que ha suscrito ENGIE con Anglo American tiene que ver con el desarrollo de un proyecto renovable no convencional. Es una planta eólica, ¿no?, que ENGIE va a construir para que el suministro de energía sea inyectado al sistema y cubra pues, los requerimientos de las operaciones del proyecto minero Quellaveco, ¿no? Esta experiencia es el resultado de una convergencia de los propósitos de transición energética que tienen ambas compañías. Estamos contribuyendo justamente a lograr este compromiso, que es que podamos operar minas que tengan cero huella de carbono en el futuro, ¿no? El contrato también establece, entre otros, la obligación de ENGIE de entregar certificados REC, que son certificados de energía renovable. Esos certificados van a ser equivalentes a la energía total requerida de la mina Quellaveco, los mismos que serán auditables, ¿no? Presentación. Hago una recapitulación, ¿no? Tenemos que la industria minera ha establecido un compromiso claro de descarbonización. Vemos que la electrificación, la generación de combustibles verdes es necesario dentro de un plan de descarbonización, y vemos que el suministro renovable es una pieza clave dentro de un plan de descarbonización. Sin cambiar las reglas de juego, sin cambiar el status quo, pero sí con esta ambición en conjunto se puede habilitar un acceso a energías renovables de manera competitiva. Y ahora pasamos, ya entendiendo que un suministro renovable es importante, vemos tres hechos nuevamente voy a abrir una discusión provocativa respecto al hidrógeno, pero en el último mes, la señora de la mano izquierda de ustedes es Ursula von Leyen, presidenta del Banco Europeo, de la Comisión Europea, quien ha anunciado que se iniciará el Banco Europeo del Hidrógeno, el cual invertirá 3.000 millones de euros para ayudar a construir el futuro del mercado del hidrógeno en Europa. Ya mencionaron en las presentaciones anteriores que la crisis que Ucrania y la crisis de los combustibles fósiles ha generado en Europa ha puesto al hidrógeno como una de las alternativas, y nuevamente menciono el tema de la complementariedad para darle mayor independencia y resiliencia de suministro de combustibles en Europa. En el medio vemos
al presidente Biden firmando, ya lo mencionaron en las presentaciones anteriores, de igual manera, la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, que como dato, el 30% del presupuesto asignado irá a combatir de manera directa e indirecta el cambio climático. Dentro de este presupuesto se ha contemplado que dentro de un rango de precios entre 1 y 3 dólares, un incentivo fiscal, un crédito fiscal, que se le otorgará a los productores de hidrógeno verde en Estados Unidos para incentivar la producción con energías renovables. Esta subvención, este crédito fiscal, al final se traduce que hoy día operadores que, por ejemplo, tengan 0 emisiones dentro de la producción de hidrógeno verde, estos 3 dólares va a habilitar generación renovable a 55 dólares el megawatt hora. ¿Qué se planifica con este crédito fiscal? Porque al final es una inversión del Estado para tener un resultado que a futuro estos 55, dado el desarrollo y la escala que se va a generar en Estados Unidos, baje hasta 25 dólares. Yendo al hermano país de Chile y un poco la mirada que podemos darle desde Sudamérica, Fundación Chile, recordemos, en el gobierno de Sebastián Piñera, el ministro Llobet generó la Estrategia Nacional del Hidrógeno y a través de Fundación Chile se está construyendo un fondo de 300 millones de dólares, el cual va a viabilizar esta estrategia desarrollada, donde efectivamente Chile se quiere posicionar como uno de los líderes dentro de la producción de hidrógeno verde. Entonces, con este punto resumo 3 hechos que están sucediendo en los últimos 12 meses que trae el hidrógeno verde a la mesa. En la siguiente lámina, y es la frase provocativa que quiero dejarles en esta cumbre, es que el Perú tiene el potencial de suministrar hidrógeno verde competitivo al mundo. Y esta tesis se basa en 4 puntos que rápidamente los desarrollo, ¿no? Ya hemos entendido que el planeta no necesita, debe reducir emisiones y que la energía renovable es una pieza clave dentro de este plan de reducción de emisiones. Pero hay una palabra que ya se ha mencionado de forma reiterada en esta cumbre, que el Perú tiene la bendición de generar energía renovable competitiva. Luis Miguel mostró un gráfico acerca de las emisiones que tienen países como Japón, China, Estados Unidos, Alemania e India, que conforman dentro de la torta de emisiones un porcentaje bastante importante, y no todos esos países tienen energía renovable competitiva. Luego voy a traer a colación ese punto. El hidrógeno verde, tener energía renovable competitiva y a gran escala, han mencionado los proyectos renovables que se vienen a futuro, esos excedentes de energía renovable pueden ser utilizados para hacer una producción de hidrógeno verde a gran escala que le permita al Perú posicionarse igual que lo está planteando el país Chile y como lo están planteando otros países de Sudamérica, como una alternativa competitiva hacia el mundo para los combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo entra a colación la minería dentro de esta tesis o dentro de esta proposición que realmente el Perú ha visto varias oportunidades pasar por el frente y no todas las ha tomado de manera oportuna y de la manera más ventajosa? Hoy día, desde mi punto de vista, tenemos una oportunidad frente a nuestras narices y la minería podría jugar un rol importante en esta historia, ¿no? Para las aplicaciones, como lo mencioné en la introducción, de movilidad, calor, materias primas, la gran minería podría contribuir como un off-taker a gran escala que viabilice la economía del hidrógeno y permita producir costos competitivos que nos habiliten mercados exteriores. Eso lo desarrollamos a continuación. En la siguiente lámina, por favor. Muy rápidamente, el tiempo apremia, pero solo para estar en la misma página. En esta lámina lo que vemos es el proceso de electrólisis, vemos la producción de hidrógeno verde. Imaginemos por un minuto que esa hélice es Punta Lomitas, está corriendo el viento y de igual manera como hemos hablado del gas natural y que es un recurso bastante abundante y de bastante relevancia para el país,
El viento y el sol que hay en nuestro país es envidiable. Los factores de planta, el nivel de radiación, los niveles de viento que se pueden o que se generan en el país deben ser aprovechados. En otras partes, en otras geografías del mundo, no necesariamente tienen estos niveles. Vemos que a su mano izquierda ven H2O, ¿no? el elemento más abundante del planeta y que es vital para la vida en nuestro planeta. Si este componente lo descomponemos en sus dos moléculas de hidrógeno y oxígeno a través de un proceso químico que es la electrólisis, que utilizando un ánodo, una membrana y un cátodo, en términos bastante simples, voy a electrificar el agua, separo el oxígeno del hidrógeno, al oxígeno le puedo dar varios usos, y al hidrógeno lo comprimo y lo almaceno para tener un combustible. ¿Cómo se combustiona el hidrógeno? Regresándole la molécula de oxígeno. Y ese proceso, nuevamente químico, produce energía limpia, dado que para yo poder separar estas dos moléculas utilicé una fuente renovable. Esto es bastante resumido para no entrar en detalle. En la siguiente lámina, ya entendiendo por qué el Perú podría ser un actor relevante, cómo se produce el hidrógeno verde, vamos a ver un resumen de los usos, porque uno de repente por los medios han escuchado hidrógeno y lo asocian a movilidad, hay un abanico de opciones para utilizar el hidrógeno y que por eso es que nos abre el mercado de exportación. Dentro de movilidad, capaz menos competitivo, pero en algunos casos de largas distancias, pendientes altas y carga, el transporte urbano podría ser importante para el hidrógeno. De igual manera, tenemos bus, transporte liviano, por ejemplo, con Walmart hemos venido trabajando forklift dentro de sus centros de distribución a hidrógeno. La movilidad pesada, ¿por qué no ver los trenes del Perú propulsionados por amoníaco? Que ya voy a entrar más en detalle, que es un derivado del hidrógeno. Podríamos ver nuestros trenes y dentro del puerto del Callao y el resto de nuestros puertos, ver cómo cargan los barcos que vienen de distintas partes del mundo, amoníaco y otros derivados como metanol, dentro de sus naves para operar. De igual manera tenemos el calor, ¿no? Hoy día la solución para migrar las calderas efectivamente debería ser la electrificación, pero no siempre esta solución es la más conveniente por distintos temas operacionales y de vida útil de las operaciones, pero podríamos combinar el gas natural que se ha mencionado con el hidrógeno. De igual manera, hornos y uso domiciliario. Hoy día las redes en Chile y las redes, para poner en un país de Sudamérica, y las redes, por ejemplo, en Bélgica o en Francia, están introduciendo porcentajes de hidrógeno con el ánimo de descarbonizar dentro de sus matrices de gas. De igual manera, para la generación eléctrica, uno diría, ¿por qué tener energía renovable, transformarla en hidrógeno para hacer generación eléctrica? Y en este punto ya rompemos el paradigma de la conexión. El hidrógeno es un game changer para exportar energía. Es decir, energía excedentaria que nosotros capturamos a través de eólico o fotovoltaico, la transformamos en hidrógeno y podemos exportarla para que, por ejemplo, un país europeo que tiene inestable su producción de energía renovable entre en los lapsos de invierno a calefaccionar o a aire acondicionado o producción de energía a través del hidrógeno verde. Y, por último, tenemos usos químicos como los biocombustibles, el amoníaco, que sirve para los fertilizantes. Hoy tenemos una crisis importante de fertilizantes y donde el amoníaco podría ser una de las alternativas que alivianara esta crisis. Con eso pasamos a la siguiente lámina. Y durante el año 2021, en asociación con H2 Perú, que es la Asociación Peruana del Hidrógeno, donde hay muchos de los actores mineros participando, se estableció el potencial que tendría el país para producir hidrógeno verde. Hay un término, es el costo nivelado del hidrógeno, lo cual nos permite compararnos con otros países a nivel del globo y poder identificar qué tan competitivo o no es el Perú para producir. Los resultados, y este informe está en la web y pueden acceder a ellos de manera gratuita, nos resulta que para el año 2030, solo para abordar el consumo local, haciendo una migración de combustibles fósiles parcial para abordar principalmente el tema de transporte y algunos usos industriales, podríamos hablar de una producción de
850 megawatts de hidrógeno verde con un costo nivelado de 5. Y ya saltándonos al 2050, podríamos estar hablando de un costo cercano a $1.61. Solo para no generar confusión sobre este $1.61 al 2050, que hay mucha información en la web respecto a $1, este costo calculado incluye la compresión del hidrógeno, ¿no? Eso es importante cuando comparamos costos y nos resulta que para el 2050, viendo la proyección tanto de renovables como de consumo energético, podríamos estar hablando de 12.700 megawatts, 12.7 gigas. Solo para dejar como dato, Chile para el 2030 está evaluando 25 gigawatts de producción de hidrógeno verde al 2030. Esto es un escenario el más conservador que el Perú podría desarrollar solo para abastecer su consumo interno. Si este mismo análisis es desarrollado para exportación, para entrar a competir con otros países de la región y del mundo, los resultados podrían ser aún más prometedores. En la siguiente lámina, para no solo dejar con datos y cálculos que están dentro de una hoja Excel, voy a hablar de 4 ejemplos súper rápido de que estamos desarrollando con la industria minera, ¿no? Este camión de repente ya lo conocen en Mogalacuena, de propiedad de Anglo American, en conjunto con First Mode, Ballard, Enprox y Engie. Hemos desarrollado este retrofit para un camión Komatsu de 290 toneladas, propulsionado 100% a hidrógeno y obviamente de fuentes renovables energéticas. Hydra, Antofagasta, Chile. Estamos en conjunto con Antofagasta Minerals y otros actores de la cadena de valor y Corfo detrás, estos con financiamiento Corfo, se está desarrollando la celda de combustión para las características de la minería chilena. Vamos al proyecto HYEX junto con ENAEX para hacer el reemplazo de la importación de amoníaco gris por amoníaco verde producido localmente. Es decir, hoy día está abordando el riesgo de suministro y a la vez está generando localmente valor agregado. Y por último, y hemos hablado de una transición equilibrada, y este es un ejemplo de la transición equilibrada, junto con Compañía Minera del Pacífico, que es el principal productor de hierro y de pellets de la costa Pacífico, hemos desarrollado, o estamos desarrollando el piloto para hacer un retrofit de un camión Caterpillar a gas natural. De manera que la Compañía Minera del Pacífico se familiarice y se prepare a través de una molécula más parecida al hidrógeno para la transición energética. Algo importante es que también para la producción de pellets se está incorporando el gas natural de forma de hacer el caso de negocio mucho más competitivo. Y con eso dejo 3 mensajes súper rápidos para darle pie al siguiente expositor. En la siguiente lámina es un concepto que espero se desarrolle en la siguiente presentación, que para poder viabilizar este statement, este sueño futuro de que el Perú puede competir dentro de esta economía, es importante organizarnos y escalar. Y el sector minero es uno de los habilitadores. En ese sentido, hay un concepto que se llama el Valle del Hidrógeno, en el cual uno aglomera la demanda y el consumo de tal manera que puedo conseguir costos de producción menor, dado que tengo una cadena que abastece y una cadena que consume. Es importante que la minería impulse pilotos y proyectos, y esto no es una invención mía. Les acabo de mostrar 4 ejemplos que es importante que localmente se gane experiencia. No es lo mismo operar a 3.000 metros de altura que operar al nivel del mar. Hay conocimiento que Perú y la región puede generar respecto al uso del hidrógeno, por ejemplo, en la movilidad pesada, lo cual va a habilitar ganar conocimiento y acelerar la transición. Y por último, dentro de sus estrategias de descarbonización, estos que hemos hablado, dentro de sus estrategias energéticas, contemplar al menos 2 puntos, ¿no? El uso obviamente de renovables y el reemplazo de combustibles como una meta de mediano y largo plazo que debe ser abordada. Con eso, nada, les agradezco mucho el tiempo y le doy pase a la siguiente presentación. Muchas gracias, José. Nos has introducido rápidamente por una perspectiva futurista muy interesante de la mano de Engie. Quisiéramos dar la bienvenida al señor congresista de la República, Ilis López, miembro de la Comisión de Energía y Minas. Un gusto que esté con nosotros. Ahora damos pase a la presentación de Sergio González, principal de Desarrollo Socioeconómico Anglo American, Moquegua Crece. Hola con todos, muy buenas tardes y gracias por haberme invitado a este espacio tan importante.
donde se está discutiendo cosas que puedan impactar realmente en el desarrollo socioeconómico de las regiones y teniendo en cuenta, por ejemplo, la región del sur del país. Moquegua Crece es una iniciativa de la que les voy a contar más o menos qué tipo de enfoque está tratando de impulsar en la región justamente de Moquegua. Pero parte de la reflexión es importante que estemos en un ambiente minero donde la minería creo que tiene una gran responsabilidad de poder liderar, y lo está haciendo en muchos de los casos, en el asumir muchas nuevas tecnologías y poder realmente escalarlas. Pero al mismo tiempo es importante no solamente mirar lo que es la mina, el que nosotros podamos tener una efectiva descarbonización en el futuro, sino también qué impacto podemos desarrollar en las regiones donde nosotros operamos, y es allí donde vienen los retos. Probablemente los ambientes mucho más controlados los tenemos dentro de la mina, pero los retos vienen fuera de ella, y cómo realmente esa famosa palabra que decimos, la transición justa, podemos llevarla a la realidad, pero realmente con impacto significativo en las regiones donde nosotros estamos operando. Moquegua Crece es una iniciativa pública-privada, es una alianza que estamos conformando y que tiene su operación netamente en Moquegua y donde tiene un enfoque territorial, donde con una mirada de largo plazo lo que pretendemos realmente es generar un impacto positivo, una contribución de desarrollo en la región, pero ¿cómo? En alianza. Todos sabemos que jugando solos no podemos tener impacto significativo y la manera de hacerlo es en colaboración. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos colaborando? Los fundadores iniciales está el gobierno regional, Mitsubishi Corporation, Anglo American por supuesto, y también el IFC, que es parte del grupo del Banco Mundial. También tenemos otros colaboradores que se están uniendo a este esfuerzo y que están trabajando en algunas cadenas específicas o ejes específicos que voy a comentar más adelante. Obviamente no es cerrado y la idea es seguir atrayendo esfuerzos que potencien esta plataforma de desarrollo que tiene esa mirada territorial para una región minera como es Moquegua. Nosotros como plataforma creemos que podemos contribuir en la región en 3 ejes principales. El primero es el fortalecimiento institucional, que es aquel que está relacionado con la gestión de los gobiernos subnacionales, que son aquellos realmente que deben llevar el bienestar a la población. Pero otro eje súper importante y que es el desarrollo de cadenas de valor. Recordemos que en este caso Moquegua es una región altamente dependiente del sector minero, que es bueno, es un sector consolidado, pero al mismo tiempo trae riesgos porque debemos generar otras alternativas como motor de desarrollo proveniente desde la minería. Al mismo tiempo, otro eje es el uso adecuado de los recursos naturales, considerando además un énfasis en la gestión del agua, que muchas de las regiones donde operan las minas existe un estrés hídrico y allí donde realmente tenemos que ver con una mirada a largo plazo y que también nos vincula muchas de las veces a lo que son las licencias sociales. En todos estos ejes, esta plataforma ya tiene avances. Ha sido lanzada públicamente el año pasado, pero ya hemos venido trabajando con diversas iniciativas. ¿Cómo miramos a Moquegua? Definitivamente, como enfoque territorial, hay algunos ejes, oportunidades que ya aparecen, otras que queremos seguir investigando, cuáles aquellas oportunidades que tenemos que descubrir y que todavía no sabemos. Pero algunas ya están presentes y una de ellas es el gran potencial de energía renovable con que cuenta la región. Prácticamente podemos ver que en la mitad de toda la región y donde existe muchas veces poca población, es donde existe el mayor potencial de energía renovable y por lo tanto también de producción de hidrógeno. Y es allí donde nos preguntamos qué posibilidades hay justamente de producir hidrógeno desde Moquegua o desde el sur del Perú. Pero algo que dijo José, y gracias José por todo ese colchón de conocimiento que nos pusiste, es el Valle de Hidrógeno y ese enfoque de hubs. Realmente el enfoque de trabajar de manera colaborativa en los valles, donde realmente coinciden esa demanda agregada a través de una ruta que
tiene que ver con ámbito geográfico y a través de donde se puedan identificar hubs donde se aloquen esa demanda concentrada, tanto clientes, productores. Es un poco la idea de poder trabajar y poder llevar este nuevo economía verde que tiene que ver con el hidrógeno a poder escalar realmente, a realizar ahorros en lo que se refiere a la gestión de la producción. Y el escalamiento es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de una nueva economía y de un nuevo combustible como el hidrógeno. Y al mismo tiempo, hacer casos de negocios sólidos en colaboración con otros que nos permitan realmente poder apalancar financiamiento de organismos multilaterales, por ejemplo, porque a la fase inicial del impulso de una nueva economía como esta va a requerir definitivamente muchos esfuerzos y muchos recursos. Un ejemplo de valle es lo que hicimos y participó también Anglo American en Sudáfrica, donde allí se pudo establecer una ruta, un valle del hidrógeno, sobre todo en zonas cercanas de Johannesburgo, y movidos y motivados un poco por el potencial de hidrógeno que tenían, pero al mismo tiempo por esa capacidad o esa posibilidad de transformar la industria que existe en toda esa zona y poder utilizar el hidrógeno verde, ¿no? Dentro de este valle se ha podido identificar los hubs y acá tengo algunos resultados principales que tuvimos de ese estudio. Bueno, hemos identificado los hubs dentro de ese valle, se ha definido el valle, hemos identificado la demanda, por ejemplo, los costos proyectados como línea base de 2030 y al 2050, también el impacto que se podría ocasionar en los aspectos socioeconómicos al implementar una economía de hidrógeno en un valle como este. Las acciones requeridas también en los aspectos regulatorios y los pilotos que podrían ponerse en marcha para poder comenzar a traer atención y dinamismo a una economía nueva como esta. Justamente en ese contexto hemos lanzado el primer camión de hidrógeno en el mundo y estamos bastante orgullosos de eso. Y la idea es justamente traer colaboraciones para que no se trate solamente de un camión que está vinculado al tema de minería, sino ver cómo estos beneficios, cómo estos usos pueden extenderse fuera de la mina. Motivados también por los resultados que se dieron a realizarse el estudio de hidrógeno, del potencial de hidrógeno en el Perú, se dijeron, bueno, el Perú tiene potencial y la zona sur tiene uno de los mejores potenciales. ¿Por qué? Porque está coincidiendo básicamente el potencial de producción con también el potencial de lo que es demanda, la parte industrial. Entonces, allí nos interesamos en ver cómo podíamos participar y también investigar qué rol podía jugar Moquegua dentro de ese potencial valle del sur, del sur del país. Es así que hemos lanzado un estudio, lo hemos realizado junto con Engie Impact y la Asociación Hidrógeno del Perú, de tal manera que podamos identificar aquellos centros de hidrógeno, identificar los hubs también, todo lo que se refiere a su demanda y los costos de producción. De tal manera que podamos también seleccionar pilotos, estos pilotos realmente que sean habilitadores de toda esta nueva economía que se puede implementar dentro de una región. Definitivamente uno de los aspectos claves también del estudio es poder medir los impactos socioeconómicos que traerían el poder implementar una economía de hidrógeno en una región, en un valle, en una zona del Perú, que son realmente significativos. Es así que uno de los aspectos o los resultados más importantes que hemos tenido es poder proyectar los costos de producción dentro de la zona sur del país. Eso es uno de los primeros pasos que nosotros debemos realizar para poder configurar ese valle. Ahí vamos a encontrar un rango
de costos y también, por supuesto, hemos definido los costos que tiene Moquegua. De tal manera que podamos seleccionar como una alternativa de valle aquellos departamentos o regiones que puedan resultar más competitivas, mirándolo desde el 2030 hasta el 2050, considerando que este es un esfuerzo de largo plazo, ¿no? Tenemos una mirada de mediano plazo al 2030 y hacia el 2050 de largo plazo. Definitivamente, como en el caso de Moquegua, si esto va asumiendo cada vez más un rol más importante dentro de los combustibles, esto va a ir decreciendo, va tomando economía de escala y va reduciendo los costos que pueden llegar al 2050 a reducir en un cerca de 40%. Es así que con esta competitividad que va siendo generada por los costos, se pudo distinguir lo que sería un potencial valle del hidrógeno en el sur. Al mismo tiempo, hemos identificado 6 hubs, 6 zonas de producción y también aquellas zonas donde estaría la potencial demanda. De tal manera que veamos cómo estos aspectos se pueden interrelacionar y hacer realmente match entre las zonas de producción y lo que sería la demanda potencial, que básicamente es industrializada. Uno de los aspectos del estudio y que da como resultados fehacientes es que Perú es competitivo y es competitivo en relación a otros países. Inclusive se habla mucho de países vecinos y tenemos un nivel de competencia bastante similar. Lo que sí va a ser importante es para llegar a ese camino de competitividad que tenemos que hacer esfuerzos grandes, que aún no los tenemos. Regulaciones, poder generar lo que es la demanda mínima, por ejemplo. Pero sin embargo, sí tenemos competitividad de poder comenzar a generar esa demanda interna, nacional, para después poder escalar y poder tentar a exportar, porque la demanda internacional ya existe. Algunos hallazgos principales del estudio están en relación a la configuración de ese valle que hemos visto anteriormente, ¿no? Y que definitivamente que se confirma que con el gran potencial solar que tiene el país, realmente podemos ser muy competitivos. El tema de exportación. Hemos hecho los cálculos y la producción proyectada de hidrógeno a nivel nacional nos pone en gran ventaja en exportación a algunos países como Estados Unidos, Japón, por ejemplo. Entonces, hay una potencialidad muy buena de poder exportar una vez que pasemos esa etapa de escalamiento. En el corto y mediano plazo, de momento, el medio de transporte de lo que podría ser el hidrógeno en la ruta interna nacional es a través de camiones, y lo que hemos visto que el impacto socioeconómico al poder implementar una economía del hidrógeno es muy fuerte. Puede ir desde la generación de 3.000 puestos de trabajo a 70.000. Eso va a ir dependiendo de los niveles de hidrógeno que se vayan a ir produciendo conforme se vaya escalando esta economía. Definitivamente tenemos barreras que también nosotros enfrentar. Una de las más importantes es justamente el acceso al agua. El tema minero es bastante conocido y podría estar relacionado a una economía como esta, porque al final de cuentas se está tomando agua. A mí permíteme solamente retroceder unos cuantos slides y nosotros, no les comenté, pero por ejemplo tenemos una burbuja al costado donde existe un incremental de precio porque es una opción teniendo en cuenta que usemos agua desalinizada para la producción del hidrógeno. Porque a pesar de que muchas de nuestras regiones tienen la cantidad de agua dulce que se va al mar y que puede ser fácilmente aprovechable, pero el problema de percepción del conflicto por el agua es muy fuerte y creeríamos que muchas veces deberíamos evitarlo
y esforzarnos por utilizar otro tipo de agua, tratadas, por ejemplo, desalinizadas o de otras plantas que no tienen un adecuado tratamiento, pero que podemos realmente utilizarle o darle un mejor uso con una producción como de hidrógeno verde, ¿no? Hablábamos de la demanda, no voy a entrar en más detalle de esto, pero la demanda, primero tenemos que comenzar a generar demanda mínima nacional. Y para eso creo que el sector minero juega un rol importantísimo. Definitivamente es algo nuevo y tenemos que tener conocimientos técnicos. Eso definitivamente tiene que ir desarrollándose en paralelo conforme también se va desarrollando esta economía. No existe aún un marco regulatorio. Yo creo que ese es un rol súper importante que la Asociación de Hidrógeno puede apoyar a todos los que estamos involucrados y con la expectativa de poder utilizar combustibles como estos. Algunas palancas definitivamente que nos van a ayudar a impulsar este tipo de economía: mejorar el agua, mejorar el acceso al agua. Eso es súper importante. Definitivamente, el seguir mejorando los precios de electricidad también van a hacer que se genere más competitividad dentro del hidrógeno. El poder agregar una demanda diversificada. Ojo, no solamente el sector minero. Cómo extrapolar toda esta experiencia, toda esta inercia que ya se está dando en el sector minero hacia otros sectores, y como decía antes, el reto está mucho más fuera del sector minero. Y definitivamente tiene que haber estímulos, como en toda nueva economía, toda nueva iniciativa que tiene que generar o que va a generar más competitividad cuando vaya a escalar. Esos son motivos o motivaciones que se deben brindar a los actores que van a estar involucrados en la generación y de una u otra manera asumir parte de estos riesgos, pero que al final de cuentas van a traer beneficios globales para todos, no solamente para un sector, sino de manera general, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería presentar. Y como última parte solamente quería decirles, Moquegua crece si es que logran distinguir, por ejemplo, su logo, son dos manos apretándose, pero como en señal de colaboración. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, impulsar este tipo de iniciativas, pero siempre en colaboración y con una mirada de sostenibilidad y de largo plazo. Muchas gracias por el tiempo brindado. Vamos a tener un pequeño cambio de agenda. El viceministro nos hace el honor de estar presente, así que nos va a dar una pequeña presentación para introducir el panel. Por favor, viceministro, si quiere subir al escenario, y después tendremos el panel sobre energía renovable y hidrógeno verde. Hola, hola. Buenas tardes. Efectivamente, pido las disculpas del caso porque he solicitado que antes del panel podamos, las personas, los actores, el señor congresista Ili López, que es parte también de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, escuchen un poco la gestión del ministerio, y por lo que he ido siguiendo hay temas que efectivamente nos unen a todos, ¿no? Y el sector es eso, el sector de energía y minas el sector de electricidad, el subsector de electricidad, tiene que ver mucho con el desarrollo del Perú, y por esa razón es que el gobierno ha entendido de que debe ser solamente un aspecto técnico el que determine las circunstancias de cómo vamos a ir a una transición energética que de hecho ya está, no se nos viene sino ya está. Quisiera pedirle las disculpas del caso y voy a ser muy breve en cada una de las líneas que vamos a exponer. Adelante, por favor. Ok.
Bueno, se lo vamos a pasar. El estado del subsector de electricidad, como sabemos, tenemos la cadena que ya se ha subdividido en generación, en transmisión y en distribución. Y lo que ve el usuario son los recibos de luz a los que siempre nos reclaman, ¿no? Y eso, una mirada neteada hacia este tema, quisiéramos darle también desde la perspectiva del gobierno. Tenemos en generación una producción al año 2021 de 57.400 gigavatios hora, con una generación de 12.851 megavatios, diversificada, ¿no? en generación hidráulica o hidroenergética, en el 55%, la termogeneración de gas a través del 37% y los recursos renovables no convencionales, que son un 5%. En transmisión tenemos un sistema de transmisión muy fuerte, ¿no? Operado por el operador que es el COES, ¿no? Cuyo presidente nos acompaña, el ingeniero César Butrón, ¿no? Tenemos una longitud de 29.067 kilómetros con líneas ya de 500.000 voltios, líneas en 220.000 voltios que teníamos antes de los de 500.000, que hacen un sistema anillado fuerte. Ya no tenemos muchos apagones en grandes ciudades como antes teníamos. Por ejemplo, en el norte, si salía la línea que va de Guadalupe a Chiclayo Oeste, teníamos un apagón por más de 10 horas en Piura, Tumbes y Lambayeque. Eso ya no ocurre en ninguna zona, bueno, a excepción de Iquitos o de Loreto, que es una zona que nos toca interconectarla de todas maneras, porque además de los apagones constantes y de la mala calidad del servicio, tenemos los costos más altos, porque la generación es térmica y con diésel, ¿verdad? Luego tenemos el sistema de distribución, ¿no? Con empresas tanto privadas como paraestatales. En definitiva, tenemos un sistema confiable, ¿no? Donde hemos agregado la mayor cantidad de usuarios a esta red. Sin embargo, hay dos puntos que cuando nosotros, los que manejamos, digamos, el sector grande, ¿no? Los números grandes, y lo decimos, ¿no? Los usuarios que están en provincias o los usuarios que no tienen acceso a la electricidad nos llaman mentirosos. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos decir que tenemos una energía eléctrica con este número? 57% de sobregeneración. Decimos que estamos sobreofertados, pero hay muchas familias que no tienen electricidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es electrificar, y es un rol del Estado, ¿no? O sea, no hablo de los actores privados, es un rol del Estado que lo estamos haciendo y vamos a ver más adelante. Pero también del otro lado, ¿cómo decimos que tenemos un sistema confiable? Entonces, siempre hay que introducir en los sistemas principales, porque en provincias tenemos muchos apagones. La calidad del SAIDI y SAIFI es mala, es baja, tenemos 51 sistemas críticos. Entonces, cuando decimos que tenemos un sistema eléctrico confiable, también las personas que viven en estas partes del país nos dicen que no es cierto. Entonces, tenemos que distinguir, pero eso sí, tenemos que llevar la electrificación universal a todas las familias de diferentes maneras. Hemos estado, por ejemplo, en la frontera entre Colombia, Ecuador y Perú, en Putumayo, donde la familia, 35 comunidades no tienen luz. Pero nuestros hermanos colombianos sí tienen energía eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que entregar el acceso universal de electricidad. También es necesario mencionar de que la metodología que se ha usado durante todos los años es que primero aparece la demanda, luego aparece la infraestructura, ¿no? Porque vivimos de tarifas que rentan estas inversiones. Pero para esos sistemas eléctricos tenemos que, el Ministerio de Energía y Minas tiene que sustentar y dar la confiabilidad a través de sistemas eléctricos de transmisión secundario y subestaciones de potencia. De hecho, ya lo estamos haciendo y estamos empezando, hay 28 proyectos, pero tenemos que tener más intención y voluntad desde el gobierno de hacerlo. Y los actores tenemos que entenderlo. Porque un aspecto fundamental es la paz social. Sin paz social, todo este emprendimiento, todo lo que podamos estar pensando, sin paz social, se resquebraja y no funciona. Es el rol del Estado y por eso es que quisiéramos, desde ese punto de vista, poder ver algunas cosas que estamos haciendo. Tenemos un 84% de electrificación. Y nosotros tenemos dentro de las tarifas eléctricas unos recargos para la electrificación.
Entonces teníamos 1.400 millones de soles en el banco, pero teníamos familias sin atenderse con electricidad. ¿Qué tenemos que hacer? Proyectos de inversión que garanticen de manera eficiente el uso de los recursos para llegar al último usuario y atenderlo. Pero el Ministerio de Energía y Minas estaba solamente invirtiendo 200 millones al año. Entonces, ¿cómo garantizamos eso? Los avances que hemos realizado tenemos ya 21 proyectos de electrificación en 11 regiones con 39.000 habitantes ya beneficiados en lo que va del año, pero también tenemos 117 proyectos con una cartera de 1.948 millones de soles para llegar a todas las familias de 855.000 pobladores. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que incentivar también el crecimiento de la demanda y con redes eléctricas trifásicas para que los emprendedores, para que las familias que tienen sus molinos de granos, sus fábricas de cacao, siempre nos reclaman en la parte oriental donde se produce el cacao, que no tienen la facilidad de la energía trifásica para entrar a una cadena de producción que les permite industrializarse. Y esa es nuestra responsabilidad. Desde el año 2011 se tiene una ley de usos productivos, pero que no ha funcionado, 0 soles sin inversión. Entonces el empresario el pequeño empresario, ¿cómo entra a la cadena productiva? Muchos de los procesos económicos de emprendimiento fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque no tienen electricidad en la mano. Las trabas burocráticas de algunas empresas resulta de que hacen inaccesible la electrificación de tal manera de que las inversiones que eran para 3, 4 meses, 12 meses, no se dan. Una factibilidad en entregarse demora entre 1 mes, 4 meses, 5 meses, 1 año. Y eso no puede seguir así. Entonces tenemos que hacer una ventanilla única para ver y fiscalizar que las factibilidades se dan de manera aleatoria, pero atendiéndose a cada uno de los pedidos. Tenemos también un enlace de 220 kV Reque Nueva Caraquero y su estación en Tumbes, que se licitó a través de Proinversión, ¿no? Saludo a nuestro director, estaba por acá. De tal manera de que garantizamos ya la eficiente construcción de esa línea al menor costo. Es un nuevo actor el que ha entrado, una empresa española, ¿no? Muy competitiva, pero lo que hace es, como es una licitación inversa, el de menor costo es el que ejecuta la obra, ¿no? Y hemos tenido más de 15 empresas al inicio, luego 5 empresas que al final dio por ganador a esta empresa española. Y es algo bueno, porque dentro de todos los aspectos políticos, dentro de toda esta nube política que hay, esta crisis que existe, nosotros tenemos inversionistas que creen en el Perú y que creen que el desarrollo es posible. Y nosotros también creo que cada uno de nosotros lo creemos. Tenemos también un tema que, no se ha venido manejando de la mejor manera. Fíjese, mientras las tarifas eléctricas de los usuarios residenciales suben, las tarifas eléctricas de los clientes libres bajan. Cuando la ley, el artículo 51 de la ley de concesiones lo que decía era de que la diferencia debería ser de 10%, así como los países de Ecuador, Colombia, Chile. Pero acá no, se liberó el mercado y ahora, mientras al usuario residencial le cuesta $77 en promedio, a 8.4 millones de suministros, no solamente de hogares, sino también de fábricas, de pequeñas empresas, ¿no? De industrias chiquitas, les cuesta $77 el megavatio de generación en promedio, al libre está costando $40, una diferencia casi del 100%. Esas cosas tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque los beneficiados de los recursos del Estado deben de ser de todos, no solamente de algunos cuantos. Y eso, me van a disculpar, de repente algunos se incomoden, pero eso tiene que ser así, que le cueste 10% más barato al cliente libre, pero que todos se puedan beneficiar. Porque vamos a llegar a un final donde le puede costar $1 al cliente libre y $100 al cliente regulado, y esas cosas no pueden suceder. Por eso es que, vuelvo a decir, la paz social está en nuestras manos y hay que corregir esas cosas. En el año 2010 se liberó, ya es hora, creo que ya ha habido competencia, ya ha habido incentivo, ahora es momento de empezar
hacer una justicia en la tarifa eléctrica, pero de manera técnica, sin patear el tablero. Entonces, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, miren, desde el año 2001, todos los usuarios que consumían más de 100 kilovatios hora, o sea, algo de 60, 70 soles, pagaban un recargo de su tarifa en 4.3% por consumir un poco más, que subsidiaba a los que consumían menos de 100. Bueno, se hizo. Pero los clientes libres que consumen miles de megavatios no tenían que pagar nada, 0 soles. Entonces nosotros hemos corregido y es a través que la Comisión de Energía y Minas se aprobó por unanimidad. Luego hemos tenido 110 votos, una de las leyes más votadas, para que todos podamos pagar un 3%, ¿no? Tanto los libres y los regulados, de tal manera que las tarifas eléctricas van a bajar de los clientes regulados del 1 al 16%. Es algo que en estas circunstancias de COVID, de crisis económica, va a ayudar, pero va a ayudarnos a todos. En instrumentos de gestión ambiental estamos haciendo todo lo posible, ¿no? Que se han aprobado 155 estudios ambientales e instrumentos de gestión por un monto de más de 4.000 millones de dólares y estamos dando todas las facilidades y estamos haciendo lo más rápidos y céleres para que estas trabas burocráticas no paralicen las inversiones, porque son inversiones ¿en qué? En energía renovable, son inversiones en instalación de centrales hidroeléctricas, pequeñitas, pero que funcionan y que nos ayuden a llegar a la última milla. Por eso es que esta ley, este reglamento de energía distribuida desde el año 2016, que nos encargaron desde el año 2016, recién lo estamos viendo con apoyo de la cooperación alemana y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, son parte de la línea de transmisión. Avances de la movilidad eléctrica. Tenemos ahora mismo ya, en 15 días máximo debe salir, después de prepublicar, después de todo, ya el reglamento de la infraestructura de carga. Eso tan esperado para la electromovilidad. Y no nos hemos quedado ahí porque estamos presentando un proyecto de ley para mejorar la electromovilidad y el acceso universal a un transporte barato y limpio, con 0 emisiones de combustibles. También tenemos el desarrollo del hidrógeno verde, lo que estaban reclamando. Hace más de 4 o 5 meses hemos firmado un convenio con H2, de tal manera de que estamos haciendo una hoja de ruta. ¿Para qué? Para que podamos ingresar y penetrar en el mercado del hidrógeno verde. Este hidrógeno verde, que lo podamos exportar y que debido a los costos marginales de la electricidad en el Perú, puede tener una gran significancia en la generación de este hidrógeno. Y con este hidrógeno vamos a poder tener la posibilidad de exportarlo, también de consumirlo. Y el sector minero efectivamente es uno de los grandes consumidores, pero con 2.000 megavatios en promedio, y bueno, ya hemos visto algunas cifras, pero con 2.000 megavatios de consumo va a ayudar a la demanda que estamos necesitando. De esa manera todos somos beneficiados, porque al subir la demanda también los temas tarifarios disminuyen, ayuda a la tarifa eléctrica, ¿no? Y también tenemos el tránsito hacia los Smart Grid. Tenemos 3 proyectos, uno en SIAL, otro en Electrooriente y otro en Hidrandina, a través de la cooperación alemana, donde estamos tratando de digitalizar todo. El Smart Grid es un tema que tenemos que verlo, pero por ejemplo, fíjese, el 10%, y eso me van a disculpar ahí, pero el 10% de todos los medidores de los 8.4 millones de usuarios se tienen que sí o sí revisar o contrastar. El 10%, o sea, 840.000 medidores. Multiplicado eso por 200 soles en promedio, que es el gasto entre el costo del contraste, la revisión, la supervisión, etcétera, significa más de 150 millones de soles de gasto, cuando ya deberíamos ir a una transición de disminuir a 5% y la diferencia del dinero no lo paga el usuario para la digitalización, sino en la misma tarifa. Con ese monto ahorrado podamos empezar en las grandes ciudades a hacer el Smart Grid y la medición, por ejemplo, inteligente, de tal manera de que los usuarios puedan tener en su teléfono la revisión de su recibo y desaparecen los reclamos, desaparecen las tremendas colas también que están en las empresas, que nos va a ayudar de todas maneras. Luego tenemos los avances en la planificación energética con potencial centrales solares fotovoltaicas y también las zonas de energías renovables en la región, energías renovables no convencional. Voy a tratar de ser rápido porque
estamos sobre la hora, ¿no? Y tenemos la formulación del Plan Energético Nacional al 2050, ¿no? Con muchos estudios, pero que todos consagran algo que ya lo sabemos, que la energía renovable es el futuro, que la electromovilidad es el futuro, que la descarbonización es el futuro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese es el gran salto que tenemos que dar. Por eso es que estamos haciendo la reforma del sector eléctrico. Nuestros objetivos son lograr el cierre de las brechas, contar con un sistema eléctrico confiable y seguro para todos, modernizar el marco normativo del subsector. En cierre de brechas tenemos, como les decía, 1.941 millones, donde estamos electrificando más de 850.000 habitantes, pero en todas las regiones del país. Ninguna queda de lado. Claro que existen, por ejemplo, departamentos que han avanzado. Arequipa está sobre el 95% de electrificación. Ya nos falta poquito. Pero en las regiones como Loreto, en las regiones como Puno, como Madre de Dios, no le hemos dado la atención suficiente y hay que atenderlos. Por eso es que ustedes van a ver en esas láminas que se están invirtiendo en Loreto casi 352 millones y en Puno 354 millones. Es penoso porque cuando vamos nosotros al sector rural la gente llora porque no tiene energía. Y señores, la virtualidad no solamente es para las grandes ciudades, también es para los hijos de la gente que vive en esos entornos y no tiene el acceso a la educación porque no tiene luz. ¿Cómo podría tener luz? Entonces hay que invertir de la manera más rápida. 36 proyectos ya en ejecución, 884 millones de inversión, todos dentro de la ley de contrataciones del Estado. 22 proyectos en proceso de selección que hacen la suma de 224 millones, ¿no? También se transfieren recursos a las empresas eléctricas. Podemos ver que el 29 de abril hemos hecho 2 convenios por 16 millones para Coronel Portillo en Electrocayali, Arequipa, por ejemplo, también con 2.9 millones, etcétera. También las empresas eléctricas pueden solicitar y nosotros transferirle los recursos para que ejecuten sus obras. Es la manera más rápida incluso de electrificar. Proyección de cobertura eléctrica, la idea es que al 2026 el 100% de las personas que viven en nuestra patria a lo largo y el ancho tengan energía eléctrica de diferentes maneras, con sistema interconectado, con paneles centralizados, con paneles también en la última milla, donde no llega, en la selva, por ejemplo, donde es muy difícil y muy costoso llegar con electrificación convencional, tenemos que sí o sí atender la energía a través de paneles solares que ahora superan los 400 vatios de generación, 4 veces más lo que antes se hacía, ¿no? La confiabilidad a través de centrales hidroeléctricas, 5 solares, 4 eólicas y una de gas natural que hemos estado con Rosa María Ortiz recientemente en Calpa, a Flores Arao, perdón. La doctora Ortiz, que fue mi profesora, disculpen, falleció disculpen. Pero no te auguramos eso, no, ni hablar. Creo que por el tiempo que me está marcando acá. Bueno, acá están los proyectos de los parques eólicos y ahí está efectivamente Punta Lomitas, ¿no? Lo que se ha mostrado, ¿no? Y también hemos visitado, por ejemplo, Guaira 2, que es una inversión de Enel. Invítenos, participamos en todas las inversiones de energía, porque el rol del Estado es promover y el rol del Estado es incentivar estas inversiones y el marco jurídico está garantizado para ello, ¿no? Proyectos de centrales hidroeléctricas, ¿no? La refinería, acá hay un tema que en algún momento alguien confrontó, ¿no? ¿Por qué se ha hecho una refinería en Talara? En la refinería de Talara una central de generación. Lo que pasa es de que todos los gases con mucha temperatura salen al ambiente. Eso de ahí se está usando para la generación térmica, no se está usando ningún tipo de gas, ¿no? O sea, digamos que es el excedente, lo que sobra, lo que hace una generación de 100 megavatios. La nueva refinería va a funcionar con 70 megavatios, ahora mismo está operando con 30, pero va a ir a 70 megavatios, porque va a refinar ya 100.000 barriles diarios de petróleo.
¿no? Y de un petróleo, entiendo, pesado, ¿no? Entonces, digamos que es para su autoconsumo. Se encuentran 52 proyectos de transmisión que abarcan 13 regiones del país y representan 166 millones de inversión, ¿no? También tenemos nosotros 24 proyectos financiados por el Banco Mundial para ejecutar obras de transmisión muy puntuales, donde tenemos ya una demanda saturada y contingencias en línea de transmisión. Proyectos de transmisión, algunos de ellos ya han iniciado, ¿no? 3 grupos de transmisión. También tenemos una interconexión de Perú-Ecuador. Es muy importante exportar nuestra energía, de tal manera que desde nuestro lado en octubre ya debe darse la buena prueba de la licitación. Estamos a la espera de Ecuador, ¿no? Ecuador, entiendo de que en noviembre ya daría el financiamiento, el BID ya está, bueno, ha dado su carta de compromiso y esperamos que esta línea de parte de Ecuador ya se efectivice, ¿no? Hemos entrado en conversación con el embajador de Chile para venderle también energía a Chile, ¿no? Pero hemos perdido una gran oportunidad hace años, porque hace años la zona norte de Chile requería bastante energía. Ahora ya ellos tienen energía solar con generación, con costos muy competitivos, pero bueno, igual tenemos la oportunidad de vender la energía ante el crecimiento que tenemos en el Perú respecto a energías renovables. La modernización en el marco normativo con 4 ejes, el fortalecimiento del marco institucional, ¿no? Que no dependa de gobierno, sino es el Estado el que tiene que prevalecer respecto al crecimiento energético, la transformación del mercado mayorista, la innovación en distribución y comercialización y la regulación de gestión en transmisión, ¿no? Con algunos temas que ya hemos tratado con el COES. Proyecto de ley que modifica la ley 28832 para separar, por ejemplo, potencia y energía, un tema que ya se aplicó en otros países y que nosotros estamos aplicando. La posibilidad de también bloques horarios, ¿no? De tal manera que los bancos solares puedan producir energía en el día más barata y no en la noche, porque tendrían que usar baterías y eso hace más caro el proyecto y por ende los costos marginales crecen, ¿no? Entonces, es algo que estamos haciendo dentro de otros aspectos. Proyecto de ley, les hablaba, ¿no? Ley sobre las tarifas eléctricas que en el futuro, no a rajatabla, sino en el futuro, permita el más o menos 10%, de tal manera que todos ganemos en este mercado de recursos renovables y hidroeléctricos que tenemos y de gas barato que tenemos. Proyecto Canchari Perú, en Lima, cuando uno va, muchas viviendas no tienen luz, en Arequipa también. ¿Y es por qué? Porque les falta inversión a las empresas del Estado. Entonces nosotros con esta ley lo que pretendemos es financiar, con sus expedientes técnicos respectivos, financiar a las empresas eléctricas para que atiendan de inmediato ese crecimiento vegetativo que no está siendo atendido, pero nuevamente con redes eléctricas trifásicas. Es importante poder llegar a las familias con electricidad rápida, ¿no? Dándoles plazos a las municipalidades, porque las municipalidades a veces, me ha tocado un año estar detrás de varios alcaldes en Lima y simplemente por temas monetarios cobran 5.000, 6.000, 20.000 soles por un plano. La gente tiene que hacer malabares, esa gente que no tiene los recursos tiene que hacer malabares para poder pagar un plano. La gente que no tiene acceso a la energía eléctrica de manera definitiva tiene la electricidad más cara. ¿Por qué? Porque le pagan a un tercero o porque hurtan energía y luego causan accidentes y accidentes fatales. Eso tenemos que corregirlo de inmediato. También tenemos la ley de promoción en la electromovilidad y para ello ya tenemos preparado el proyecto de ley. La próxima semana está sometiéndose al Consejo de Viceministros, ¿no? Pero la idea es que podamos tener tasas, descuentos en la compra o en la accesibilidad de componentes, disminuyendo el tema de aranceles, el tema de IGB, dándoles beneficios, inclusive del FICE. Miren, el FICE ha gastado este año 350 millones para pasar motores de gasolina a gas. Incluso nos han hecho una protesta porque necesitaban que se les pague. Lo normal era
financiar 70 millones, hemos ido a 350 millones. Eso es alucinante. Entonces también tenemos que priorizar porque la masificación del gas es importante y hasta ahorita no ponemos un tubo en Ayacucho, en Ucayali o en Cusco. Entonces los recursos también hay que llevarlos hacia la priorización que se tiene desde el gobierno. Entonces una parte del FICE también va a ir a financiar automóviles que puedan trasladarse de un motor de combustión a vehículos eléctricos. No, bueno, tenemos el tema de la infraestructura, que le digo ya, los modos de carga están acá ya en modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, que ya lo tenemos solamente para publicación. Y el reglamento de la generación distribuida ya se tiene preparado, ¿no? También lo vamos a lanzar para opinión, donde todos los agentes puedan opinar, recibir sus alcances, pero la idea es que esté orientada a mejorar la confiabilidad de los servicios eléctricos con una penetración de energía renovable en los sistemas de distribución. Bueno, y la mejora continua pues con electrificación rural, ¿no? La iluminación LED que estamos haciendo a través de las empresas eléctricas en todo el país. Y también tenemos la norma de usos productivos para empresas de electricidad que generen incremento en la venta de la empresa, minimizar las pérdidas, pero que dé acceso trifásico de inversión. Alguien hablaba y decía que la electricidad permite pasar motores de diésel o de gasolina a electrificación. Y eso es cierto. Me ha tocado ser testigo de pasar cadenas de producción donde el agua se usa para sacar agua, ¿no? de las norias o de los pozos tubulares, se usaba grupos electrógenos y en muchos de esos ya no. Pero también el sector minero, que es importante para nosotros, tiene que tener energía eléctrica de calidad, pero también las agroindustrias. Una comunidad de empresarios venía en Chao. Chao tiene más o menos 1.200 millones de exportación, de agroexportación, ¿no? a la China. Y no podía producir más porque tiene 20 megavatios de déficit. Y nuevamente, el Estado tiene que ir y apalancar las inversiones y hemos llegado a un acuerdo para que en menos de un año poder tener un transformador de 30 megavatios y poder hacer que se produzca más, dar más empleo, generar más demanda, de tal manera que todos ganen. Y todos ganemos, porque vuelvo a decir, el Perú es para todos, ¿no? Bueno, reglamento de participación ciudadana en el tema ambiental, que ya no los quiero cansar. Muchísimas gracias y disculpen nuevamente. Muchísimas gracias, señor viceministro. Por un tema de tiempo y de respeto a la agenda de todos ustedes, vamos a anular el último panel. Invito al estrado a Rosa María Flores Arauz y a Daniel Cámac para la clausura correspondiente. Muchas gracias. Nos anularon, nos desaparecieron, nos hicieron humo. Si no fueran mis amigos, si no fueran ¿Cómo quieres hacer eso? los mandaría a rodar y me hubiera salido hace rato. Ya, okay. O sea, ya me avisaron, como viene el viceministro, los vamos a pasar a ver, después. Digo, si se escucha, ante todo, muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Nos hemos extendido, no por culpa de la organización. Quiero dar las gracias a Perumín, a Engie, a Calpa y al Instituto por habernos permitido organizar esta tarde. Creo que es bastante importante tener estos foros para poder debatir y conversar con total amplitud. Muchísimas gracias también a nuestros expositores, han sido expositores de lujo. Los hemos tenido acá también con mucha paciencia. Y debo realmente pedir muchísimas disculpas al ingeniero Edwin San Román, gerente general de Electroperú, y al presidente del COES, el ingeniero César Butrón, porque teníamos un panel que por la hora y el auditorio que justamente por la hora ya se está retirando,
coincidimos en que era mejor cancelarlo. Eso no significa que no lo vayamos a tener. Comprometo desde ya al ingeniero Butrón y al ingeniero San Román, porque vamos a, junto con Engie, organizar 2 desayunos, uno acá en Arequipa para poder hacer lo que faltaba y otro en Lima para los participantes de Lima, y así poder cumplir tanto con la invitación y la gentileza de ustedes como con la audiencia que tuvo a bien quedarse hasta el final. Mis conclusiones con esto es que estos espacios sirven, que tenemos mucho por hacer en conjunto en el tema de la transición energética. Señor viceministro, muchas gracias por estar con nosotros, por su presentación. Yo le quería simplemente contar una cosita. Acá hemos estado todos hablando de generar confiabilidad desde el punto de vista siempre entendido como la generación, porque hemos estado hablando más de generación de electricidad que de temas de distribución. Pero usted ha complementado perfectamente la presentación contándonos toda la problemática que tenemos en el área de distribución a nivel, sobre todo regional, ¿no? Porque esto no sucede en Lima. Así que le deseo mucho éxito en su gestión para que pueda usted ayudar a Distriluz y todas las compañías distribuidoras del Estado a que puedan invertir mucho más en la ampliación de la red y en calidad. Sería espectacular para todos los peruanos contar con ello. Desde ya, las gracias respectivas. A todos, gracias. Las conclusiones las va a hacer Daniel. Hola. Hola. Sí, a ver, yo quería, digamos, recapitular un poco todo lo que se ha comentado, los principales puntos. Yo creo que lo primero que hay que resaltar es, sin duda, el rol que juega el gas natural en el sector energético peruano, ¿no? Y hago énfasis en el sector energético, porque no es solamente en el sector eléctrico donde es responsable el 40% de la producción para abastecer la demanda, sino sus usos en los otros sectores de la economía, especialmente en las industrias y en el sector vehicular domiciliario, ¿no? Eso por un lado. Segundo, también creo que la otra conclusión importante es que el gran complemento de las energías renovables, hacia dónde tenemos que apuntar, hacia dónde tenemos que crecer, es el gas natural. No cometamos los errores con las regulaciones de hacer que nuestro sistema pierda performance, ¿no? Teniendo pues una matriz que combine renovables con diésel, ¿no? Cuando con todos los recursos que tenemos, el escenario óptimo ideal, ¿no?, para sostener, digamos, una matriz eléctrica equilibrada es justamente complementar a la mayor penetración de energías renovables con el uso del gas natural, ¿no? Creo que eso es importante. Y también creo que de las últimas presentaciones relacionadas con el hidrógeno verde, creo que es importante el rol que puede jugar el hidrógeno verde para poner en valor todas esas reservas que tenemos de generación renovable no convencional. El Ministerio sabe perfectamente que, por ejemplo, tenemos aproximadamente cerca de 55 gigavatios de reservas, digamos, de potencial renovable, solar, viento, biomasa, geotermia, etcétera, y otros 70 gigavatios de fuentes renovables basadas en agua. O sea, estamos hablando de 120 gigavatios de un mercado peruano que es de 7 gigavatios. ¿Ya? Fíjense, o sea, 7 gigavatios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poner en valor toda esa energía renovable? Digamos, la industria del hidrógeno es la que puede integrar los sectores de minería, cemento, acería, transporte, entre otros, ¿no?, para generar la demanda eléctrica, porque hidrógeno verde, como nos ha demostrado José, los insumos son agua y energías renovables, agua, viento, sol y las otras, ¿ya? Entonces, y les voy a poner solo un ejemplo, ¿no? El camión que se mostró con hidrógeno verde, un camión de cerca de 300 toneladas, ha necesitado cerca de 2 megavatios para un camión.
2 megavatios y el electrolizador es aproximadamente esa capacidad. Se imaginan 100 megavatios, son 200 megavatios. 1.000 camiones, perdón, 100 camiones, estamos hablando de 200 megavatios, 1.000 camiones, que es lo que aproximadamente entre Perú y Chile, ¿no? Estamos hablando de 2 gigavatios. Solamente el sector minero. Y el otro dato importante, el 50% del consumo energético del sector minero es diésel. Y el otro 50% es lo que está electrificado. Entonces, ¿y hacia dónde apunta el hidrógeno verde? Es justamente a reemplazar ese 50%. Entonces, si queremos que todos esos proyectos, esos 12 gigavatios que siempre menciona César Butrón, que están casi listos para que entren en construcción y en desarrollo de energías renovables no convencionales, ¿no? Es justamente desarrollar esa demanda eléctrica basada en el hidrógeno. Entonces, no perdamos de vista eso. Y el último mensaje que quiero dar es que, perfecto, hay que dar normas para incentivar generación renovable no convencional. Se ha hablado mucho de la separación por las licitaciones por bloques. Perfecto, eso va a permitir, y es clarísimo que va a permitir que la energía solar entre en el mercado, ¿no? Pero no dejen de complementar esa norma con una flexibilización del gas natural, porque si no hacen eso, el gas natural va a cerrar. ¿Ok? Fíjense, hemos incentivado energías renovables y vamos a terminar complementándola con diésel. ¿Ya? Entonces, eso es la gran recomendación y eso es lo que hay que completar para que esa regulación tenga éxito. Muchas gracias.